Hola chicos, esta noche comenzamos con el mundo ruidoso, ahumado y ligeramente pegajoso de la taberna medieval. El corazón no reconocido de cada pueblo, el centro de noticias no oficial y el único lugar donde un caballero, un campesino y un juglar podían emborracharse por igual, y ser robados por igual. No era solo un lugar para beber, era un lugar donde el peligro, la risa y las enfermedades se mezclaban libremente bajo un techo de paja. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle like al vídeo y suscribirte, pero solo si de verdad disfrutas lo que hago aquí. Y déjame saber en los comentarios desde dónde te estás conectando y qué hora es para ti. Siempre es fascinante ver quién se une desde distintas partes del mundo. Ahora, baja las luces, quizá enciende un ventilador para ese suave zumbido de fondo. Y vamos a relajarnos juntos en el viaje de esta noche. Has caminado por una calle embarrada que huele a una mezcla de caballo, humo y una sopa de dudosa procedencia. Está lloviendo, por supuesto, o acaba de terminar de llover, así que todo está resbaloso, incluyendo tu único par de zapatos. Estás cansado, tienes hambre, y casi te atropella un carro lleno de nabos, 2 veces. Necesitas una bebida. Entonces, ¿cómo encuentras una taberna en un pueblo medieval? No hay letreros luminosos, ni reseñas en Yelp, y mucho menos GPS. Lo que sí tienes son tus oídos. Solo sigue el ruido. En algún lugar más allá de la herrería y del pescadero gritando sobre sus anguilas frescas del río, hay un coro de risas, gritos y alguien cantando con demasiada pasión sobre un ganso. Y ahí está, un edificio de madera torcido, inclinado ligeramente como si hasta la arquitectura hubiera bebido de más. Colgando sobre la puerta hay un letrero de madera, apenas legible, con una pintura tosca de ¿es un barril o un oso? O tal vez ambos. No importa, esta es la entrada. Bienvenido a la taberna. El escalón de la entrada está resbaloso por la cerveza derramada, y al empujar la pesada puerta con bisagras de hierro, suelta un chirrido tan largo y dramático que bien podría considerarse una forma de entretenimiento por sí misma. Al instante, el aire cálido y el rico perfume de humo, lana mojada, cerveza rancia y carne misteriosa te golpean en la cara como un apretón de manos borracho. ¡Lo lograste! Dentro, el techo es tan bajo que los hombres altos deben agacharse y los borrachos se golpean la cabeza. El piso es de tierra. No metafóricamente, literalmente. Aunque alguien ha esparcido paja en un intento de fingir que está más limpio. No lo está. No hay cabinas privadas, ni meseros con menús, y mucho menos conversaciones en voz baja. Esta es una taberna medieval, y solo tiene 2 modos, bulliciosa o cerrada por incendio. Ves un asiento libre en un banco torcido cerca del hogar, pero está mojado de algo que prefieres no preguntar. Alguien cerca está discutiendo sobre un pollo robado. Otro está desmayado con un cucharón todavía en la mano. Un perro tuerto roe un hueso debajo de una mesa como si pagara alquiler ahí. Y esto, amigo, es solo la entrada. Apenas acabas de llegar, y ya huele a una noche para recordar, o para olvidar. Cuando la pesada puerta de la taberna se cierra de golpe detrás de ti, la oscuridad envuelve tus sentidos como una manta de lana húmeda. Cálida, incómoda y ligeramente sospechosa. Tus ojos se adaptan lentamente. La luz de las velas parpadea contra las paredes manchadas de hollín, proyectando sombras danzantes que hacen que hasta las sillas parezcan listas para pelear. El hogar arde en una esquina lejana, sirviendo tanto de calefacción como de posible riesgo de incendio. El humo flota perezosamente en el aire, sin salir del todo por una chimenea que quizá esté tapada con un cuervo muerto. Pero lo que más te golpea no es el ruido ni el calor. Es el olor. El aroma de una taberna medieval no es tanto una fragancia como un trauma emocional. Las notas más fuertes son de cerveza, tibia, agria y salpicada generosamente por todas partes. Debajo de eso, sudor. Años de él. Humano, de caballo y tal vez de algo mitológico. Añade un toque de pan mohoso, paja húmeda y un susurro de cebolla hervida, y tienes una mezcla que ningún perfumista se ha atrevido a embotellar. Las mesas están talladas con años de iniciales, dibujos toscos y marcas de cuchillo. Se tambalean con una especie de orgullo terco. Los bancos crujen bajo el peso de botas embarradas, capas gruesas y decisiones cuestionables. El suelo, de tierra, como se prometió, pero cubierto de paja destinada a absorber derrames, escupitajos, ocasionalmente, algún cliente inconsciente. Caminas con cuidado.
Un paso en falso y tu pie se hunde en algo con una textura que es mejor no describir. La multitud es un organismo vivo y respirando. Risas fuertes estallan en una esquina mientras dos hombres discuten sobre el precio de un cerdo en otra. Una mujer golpea una jarra contra la mesa con tanta fuerza que derrama la mitad de su bebida, y nadie siquiera parpadea. Un hombre en la mesa de al lado te observa con la mirada perdida de alguien que o está pensando muy profundamente o ha olvidado cómo funcionan las sillas. Alguien cercano estornuda. Todo el lado izquierdo del salón se inclina hacia atrás al unísono. Y aún así, a pesar del ataque abrumador a tus sensibilidades modernas, hay algo acogedor aquí. La taberna está viva. Es ruda, cruda y completamente sin filtros. La versión medieval de un centro comunitario, sin higiene y con un 400% más de gritos. Aunque tu asiento está un poco húmedo. Probablemente esté maldito. Pero por ahora, es tuyo. A primera vista, la disposición de la taberna parece como si alguien hubiera organizado los muebles durante un terremoto y luego hubiera decidido dejarlos así. No hay plano, no hay área de barra, ni cómodas cabinas al fondo, solo una expansión desordenada y desigual de mesas, bancos, barriles y alguna que otra caja de madera que hace las veces de asiento. Todo está demasiado junto o demasiado separado, dependiendo de cuán borracho estés. La chimenea es el único verdadero centro de atención. Un gran fuego abierto rugiendo contra una pared, esforzándose por ofrecer calor, luz y una saludable dosis de inhalación de humo interior. A su alrededor, la gente se amontona en busca de consuelo, como polillas con jarras. Los que tienen los mejores asientos acaparan el calor. Los que no, bueno, para eso está la cerveza. La barra, si es que puede llamarse así, suele ser simplemente una gruesa tabla de madera apoyada sobre dos barriles, hundiéndose bajo el peso de jarros, jarras y codos. Detrás de ella está el tabernero, haciendo malabares entre servir bebidas, gritar órdenes y lanzar esa mirada fulminante al tipo de la esquina de todavía no has pagado el martes pasado. No hay cartas. Preguntas qué hay disponible y te preparas. La respuesta casi siempre es cerveza, o cállate y espera. Una estrecha escalera. Posiblemente original, definitivamente llena de astillas, conduce a las habitaciones de arriba. Si entrecierras los ojos, ves una bota colgando de uno de los postes del pasamanos. Nadie está completamente seguro de si es decorativa o una advertencia. Algunas tabernas tienen un cuarto trasero. Podría ser para almacenar provisiones. Podría ser para apuestas ilegales. O podría ser donde llevaron a la última persona que insultó a la camarera, para no volver a verla jamás. Es mejor no preguntar. Las paredes están manchadas de hollín de vela. Las ventanas cubiertas con trapos grasientos o piel de animal. Y cada superficie ha sido pulida con ciencia por codos, botas y tragos derramados de generaciones pasadas. Y tal vez por un pollo. De alguna manera, a pesar del caos, o gracias a él, funciona. Todos saben a dónde ir, cómo sentarse, cuándo gritar y cuándo agacharse. No está organizado, pero está vivo. Cada taberna medieval tiene un gobernante. Y no es el señor local ni el recaudador de impuestos. Es el tabernero. Puede que no lleve corona, pero no te dejes engañar. Esta persona dirige el espectáculo. Mitad chef, mitad mesero, mitad contable, media niñera y ejecutor de la justicia de la taberna. El tabernero es una institución de una sola persona, y no tolera tonterías. Si es hombre, probablemente tiene forma de barril con brazos, desaliñado, malhumorado y tallado a base de carne curada y malas decisiones. Si es mujer, y a menudo lo es más afilada que la lima de un herrero y puede silenciar la sala con una sola mirada. De un modo u otro, lo han visto todo, oído peores cosas y limpiado sangre de la paja antes del desayuno. Reciben a los habituales con un gesto de cabeza, a los extraños con sospecha y a los alborotadores con un jarro en la cabeza. Detrás de la barra, el tabernero lleva la cuenta mental de quién ha pagado, quién debe y quién ya ha tomado 3 de más, y lo hace todo sin escribir nada. Porque la alfabetización medieval puede ser escasa, pero la memoria del tabernero es aterradora. El tabernero marca el ritmo. Si está de buen humor, el lugar vibra. Si está de mal humor, será mejor que bebas rápido y te guardes los chistes. Es el árbitro de cada discusión, el juez en cada escándalo de trampas, y el primero en agarrar un garrote cuando estalla una pelea. No se juega con el tabernero. Además, lo sabe todo.
¿Quién está endeudado? ¿Quién tiene un amante? ¿Quién llegó al pueblo con un nombre falso? ¿Necesitas información? Soborna al cantinero. ¿Protección? Siéntate cerca de él. ¿Un favor? Más te vale no haber roto una jarra la semana pasada. Algunos tienen un ayudante. Un hijo, hija, cónyuge o huérfano que medio adoptaron, que ahora carga barriles el doble de grandes que ellos. Estos asistentes sirven bebidas, limpian el suelo y tratan de no derramar nada ni ser pisados por borrachos. Así que, aunque para ti la taberna parezca un caos, en realidad es un ecosistema muy delicado. Y en el centro, comandándolo todo como un dios de la tormenta con delantal, está la única persona que mantiene la cerveza fluyendo y el techo en su sitio, el tabernero. Finalmente te acomodas en un banco crujiente, esquivando codos y estofado derramado. Tienes la garganta seca, las botas húmedas y ha llegado el momento del evento principal, la bebida. Pero no esperes una carta de vinos ni una jarra reluciente. Esta es una taberna medieval. Tus opciones son limitadas, tibias y posiblemente peligrosas para la vida. Empecemos con la clásica cerveza. Sin filtrar, sin pasteurizar y normalmente elaborada en la trastienda donde duerme el perro. Es espesa, turbia y a menudo viene con flotantes, pedacitos de grano, levadura o tal vez un trozo del bigote del cliente anterior. No está fría porque no hay hielo. Y no preguntas cuánto tiempo lleva en el barril. Solo bebes y esperas lo mejor. A continuación, hidromiel. Vino de miel. Suena elegante, ¿verdad? En realidad, es dulce, fuerte y ocasionalmente explosiva. Si la hizo el propio tabernero, podría ser deliciosa, o podría saber a arrepentimiento y veneno de abeja. Generalmente se sirve a nobles, invitados de bodas o a ese juglar que insiste en que le paguen en oro o hidromiel. Luego está la sidra, hecha de manzanas que fueron recién recogidas, o que cayeron al suelo hace 3 semanas. Ácida, punzante y servida en tazas agrietadas que por la mañana también podrían usarse como cuencos de sopa. Es la bebida preferida en regiones ricas en huertos o para aquellos que quieren algo lo suficientemente alcohólico como para olvidar el olor del hombre sentado a su lado. ¿Vino? Técnicamente, sí. Pero a menos que estés en el sur de Europa o que la nobleza esté de visita, lo más probable es que esté aguado, avinagrado y servido con una buena dosis de sarcasmo. El buen vino está reservado para los señores, los obispos y el mercader que acaba de vender 12 cajas de sal. ¿Y el agua? Eso sí que es una lección valiente, porque la mitad del tiempo viene cargada de muerte invisible. Hervir cuesta combustible, y los pozos limpios son escasos. Por eso hasta los niños beben cerveza. No es por el efecto, es por no morir de disentería antes de los 8 años. Aquí nadie mide tragos ni prepara cócteles. Bebes de jarras hechas de madera, barro o estaño. Algunas todavía tienen restos del estofado de anoche. Levantas tu jarra, la hueles y das un sorbo. Está tibia, es amarga, y de alguna manera es perfecta. Porque en la taberna medieval, si está húmedo y no te mata de inmediato, es una buena cosecha. ¿Sobreviviste a la bebida? Apenas. Ahora tu estómago ruge, recordándote que no has comido desde el amanecer y que tu última comida fue en su mayoría cebada y tristeza. Hora de comer. Pero no te emociones. No hay menú, ni mesero, y absolutamente nadie va a preguntarte si tienes alguna restricción alimentaria. No pides comida en una taberna medieval. Preguntas qué queda, y luego esperas que esté caliente y solo vagamente misteriosa. La estrella de la mesa suele ser el patty, un guiso espeso hecho con los granos, vegetales y proteínas cuestionables que había disponibles ese día. Lleva cocinándose en la misma olla desde el lunes, y ya es jueves. Se le agregan nuevos ingredientes cada día. Nada se retira. Es menos una comida y más una cápsula del tiempo culinaria. ¿Deba carne? Felicidades. Probablemente sea conejo, paloma o el pollo desafortunado que se acercó demasiado al fuego. Si es carne de caza, puede ser deliciosa, o puede estar tan pasada que solo se mantiene unida por la desesperación. Tu cuenco es de madera o de barro. Tu cuchara, o es tuya o son tus propios dedos. La mayoría de las personas lleva su propio cuchillo, así que comer es un asunto de traer tus propios utensilios. Y no esperes servilletas. Solo la manga de tu túnica o un trapo compartido que ha visto cosas que nunca olvidará. También hay pan. Es duro, oscuro y pesado, más un arma que un alimento. Si está blando, se horneó hoy.
Si está duro, se horneó la semana pasada. De cualquier forma, combina bien con queso que huele como una bota vieja y que ya ha empezado a desarrollar personalidad propia. A veces hay pescado salado, a veces huevos en vinagre. Ocasionalmente, una taberna ofrece un especial, que no es más que una forma elegante de decir, teníamos demasiado de esto tirado por ahí. Sabor, optional. Textura, impredecible. Aún así, a la luz parpadeante del fuego, con el bullicio a tu alrededor y el calor de la comida entre tus manos, no está mal. Lina, está caliente. Y si no piensas demasiado en lo que flota en tu cuenco, hasta puede ser reconfortante. No estás aquí por alta cocina. Estás aquí para comer como un sobreviviente. Una vez que encuentras tu asiento, idealmente uno sin un cuchillo clavado, empiezas a notar el verdadero entretenimiento, la gente. Una taberna medieval es la red social original, ruidosa, caótica, a medias cierta y completamente comprometida con el exceso de información. A tu izquierda, hay un campesino de cara roja ya bien entrado en su cuarta jarra, repitiendo por enésima vez la historia de cómo su vaca dio a luz de lado. Te da una palmada en el hombro mitad de la frase como si fueras un amigo de toda la vida o un buen sustituto del cerdo con el que normalmente bebe. Al fondo del salón, un desconocido encapuchado se sienta entre sombras, bebiendo lentamente. Podría ser un monje fugitivo, un bandido o simplemente alguien muy malo con el contacto visual. De cualquier forma, no vas a iniciar una conversación con él a menos que quieras desaparecer detrás de los establos. Cerca del hogar, un soldado con armadura maltrecha entretiene a un grupo con historias de batalla. Su relato incluye dragones, franceses y una espada parlante. Definitivamente es falso. A nadie le importa. Su jarra está llena y su audiencia se ríe. Hay un mercader, ruidoso y sudoroso, gritando precios de grano que nadie pidió. Saca monedas de oro de su bolsa como un hombre rogando ser asaltado antes de la medianoche. Un par de lugareños juegan a los dados sobre una mesa deformada, con expresiones intensas. Uno claramente hace trampa. El otro lo sabe y lo permite. Probablemente está guardando la pelea para cuando se le acabe la cerveza. Un juglar rasguea en la esquina, su voz quebrándose en las notas altas de una canción de amor que suena sospechosamente como algo que acaba de inventar. A nadie le importa. Lleva puestos los pantalones y canta afinado. Ya es mejor que el tipo de anoche. Las mujeres deambulan entre la multitud. Algunas son parte del personal de la taberna, otras trabajan por su cuenta. Tienen la mirada aguda, caminan con confianza y no son, bajo ninguna circunstancia, personas con las que te conviene meterte. Coquetearán, reirán o te romperán los dientes, dependiendo de tu tono. A veces, niños se escabullen entre las piernas, robando pedazos de pan o alguna moneda. Nadie los detiene. Es parte del ritmo. Todos observan, beben, conspiran y fingen no notar al hombre desplomado bajo la mesa. Esta taberna no es solo un lugar para comer y beber. Es una actuación viva, palpitante. Y esta noche, tú eres parte del elenco. Olvida los laúdes y las baladas por un momento. La verdadera banda sonora de una taberna medieval no es una canción. Es una sinfonía de caos. Comienza con el tintineo de jarras, docenas de ellas golpeando contra la madera en señal de celebración, negociación o error etílico. Algunas suenan con alegría. Otras se rompen por completo. Ambas reciben vítores. Luego viene la risa. Grande, fuerte, de barriga, como si hubiera escapado de un jabalí salvaje. La mayoría no tiene sentido. Un campesino se ríe solo por su chiste sobre heno. Un caballero se carcajea al oír la palabra pati. Un monje jadea sin control cada vez que alguien dice pato. Aprendes rápido que es mejor no preguntar. Las voces se superponen unas a otras, cada una más alta que la anterior, luchando por imponerse como gallos en un corral. Hay discusiones, relatos, gritos sobre impuestos y al menos una persona citando mal las escrituras para ganar una apuesta. El tabernero grita órdenes mientras espanta moscas. Una camarera le grita a un hombre que intentó tocarla. Y alguien sigue repitiendo otra ronda como si fuera un grito de guerra. Y en la esquina, el juglar, con un laúd medio afinado y 3 cuerdas menos, toca los mismos 4 acordes en bucle, estallando de vez en cuando en versos sobre amores perdidos, gallinas encontradas o nobles que llevaban los pantalones al revés. Nadie realmente le presta atención, a menos que empiece a cantar sobre alguien en la sala,
momento en el que todo se vuelve muy entretenido, o muy peligroso. Alguien derrama algo. Alguien eructa con tanta fuerza que hace temblar las vigas. Otro se cae del banco y sigue hablando desde el suelo como si fuera a propósito. De fondo, ladran perros. Una cabra bala. Porque hay una cabra. Y las sillas raspan contra la tierra como truenos en una caverna de madera. No es pacífico, pero tiene un ritmo curioso. De vez en cuando, la sala se queda en silencio. No por decisión, solo una pausa repentina. Dura exactamente 3 segundos. Luego alguien se tira un pedo heroico, y la música empieza de nuevo. Esto no es ruido de fondo. Es el latido de la taberna. Crudo, bullicioso y ferozmente vivo. Si escuchas con suficiente atención, empieza a tener sentido, una especie de armonía nacida del desorden. Y como todo en la taberna, solo se vuelve más fuerte cuanto más tiempo te quedas. Una vez que la cerveza empieza a fluir y el estofado comienza a sentarse, la taberna se transforma. Ya no es solo un lugar para comer y beber. Se convierte en un casino medieval, sin cuerdas de terciopelo y con mucho más griterío. Apostar es el deporte de la noche, y todos participan, desde soldados curtidos hasta niños descalzos con dados prestados. No hay croupier, ni jefe de sala, ni reglas, solo una mesa de madera rajada, un puñado de monedas de cobre y la vaga promesa de que alguien va a perder su dignidad. Los dados son el juego preferido, tallados en hueso, madera o lo que hubiera a mano. Golpean las mesas como truenos rodantes, cada tirada seguida por una mezcla de vítores, quejidos y acusaciones de brujería. Nadie confía en los dados. Todos los usan. Luego están las cartas. Si estás en una parte más culta del pueblo, son gruesas, pintadas a mano, desgastadas en los bordes y siempre falta una o dos. Las reglas cambian según quien las explique. A veces tienes que conseguir el número más alto. Otras veces, emparejar símbolos o simplemente inventarte el juego sobre la marcha. Es como el póker, pero con más bofetadas. Las apuestas van desde dinero hasta jarras o ganado. Sí, alguien quiere una cabra mejor. Otro apostó sus botas, y uno más apostó su libertad por la noche. Spoiler, perdió. Los habituales son hábiles. Barajan rápido, tiran lento y sonríen con demasiada amplitud. Hacen trampa, por supuesto. Es la mitad de la diversión. Un dado escondido por aquí. Una carta marcada por allá. Una tos misteriosa cuando el jugador afortunado se inclina. Si ganas a lo grande, invitas una ronda, o te arriesgas a que te salten encima. Si pierdes feo, sonríes, finges que era tu intención, y lentamente empujas tu silla hacia la puerta. También estallan juegos paralelos. Pulsos, guerras de pulgares y el siempre popular quién puede beber más sin caerse. El ganador se lleva aplausos. El perdedor se gana una noche bajo la mesa y un dolor de cabeza que dura hasta el próximo día de mercado. Pero incluso cuando las reglas no están claras y las apuestas son ridículas, la energía es adictiva. Porque en una taberna medieval, la suerte no es solo un juego. Es una apuesta con tu dinero, tu orgullo y posiblemente tus pantalones. A medida que avanza la noche y la taberna se llena de calor y humedad, un nuevo tipo de espectáculo toma el escenario. Uno hecho de palabras, música y descaro confiado. Es hora de historias, al estilo medieval. Un juglar carraspea en la esquina, tocando suavemente un laúd medio afinado, cuyas cuerdas chillan como botas viejas. Le faltan algunos dientes, pero no le falta ni un gramo de confianza. Con un gesto dramático, lanza una balada de desamor y heroísmo. Algo sobre un caballero que se enamoró de una sirena y se ahogó noblemente mientras recitaba poesía. Nadie le cree. Todos lo escuchan de todas formas. Así funcionan las cosas aquí. La verdad es opcional. El entretenimiento lo es todo. Alrededor de las mesas, otros se unen. No son juglares, solo parroquianos con valentía alimentada por la cerveza y una historia que contar. Un hombre jura que una vez luchó contra un oso y vivió para contarlo. Otro afirma haber visto a una bruja convertir una vaca en cabra. Un tercero insiste en que está emparentado con Carlomagno por parte de la prima de su madre. Cada historia empieza con un «no vas a creer esto». Pero, y tienen razón, no lo creemos, pero queremos hacerlo. Las fanfarronadas se vuelven baladas. Los accidentes se transforman en mitos. Alguien cuenta un chiste tan malo que da la vuelta y se vuelve bueno. Otro recita un poema que probablemente fue plagiado de un pergamino monástico. La sala aplaude, grita o lanza pan,
dependiendo de la calidad o la cantidad de la actuación. Si tienes suerte, puede que haya un bufón o un juglar profesional de paso. Artistas que viajan de pueblo en pueblo, intercambiando música por monedas, comida y, a veces, un lugar donde dormir bajo techo. Sus canciones están pulidas, sus relatos son largos y su capacidad para animar a la multitud es peligrosa. Pero incluso ellos conocen la regla de oro de los cuentos de taberna. Nunca dejes que los hechos arruinen una buena historia. En esta sala llena de humo, con el fuego crepitando y las jarras derramándose, contar historias no es solo entretenimiento. Es tradición. Es conexión. Es como haces amigos, enemigos y de vez en cuando, un compañero de borracheras para toda la vida. Para la medianoche, la mitad de la taberna está recreando la historia del caballero con una sola pierna que derrotó a 6 bandidos con un cucharón. Te ríes, vitoreas, olvidas que todo es inventado, porque en una taberna medieval, todo mentiroso es leyenda si su historia es lo suficientemente buena. A medida que avanza la noche y la cerveza sigue fluyendo, algo cambia en el aire. Una especie de valentía alcohólica. El juglar va por la mitad de su tercera canción sobre pastoras infieles, y de pronto todos se sienten románticos. Bienvenido al coqueteo medieval. La sutileza se ha ido del edificio. Todo empieza con contacto visual, o al menos un ojo, entrecerrado tras una neblina de hidromiel. Un hombre con 2 dientes restantes se inclina sobre un banco y balbucea. Mi señora, vuestra belleza brilla más que el hogar. Ella responde lanzándole una corteza de pan a la frente. La sala aplaude. Otros prueban suerte con más sutileza, ofreciendo jarras rellenas, cumplidos torpes o la noble oferta de ayudar a cargar un cuenco de estofado para que no se derrame. Spoiler, igual se derrama. Si eres una mujer en la taberna, personal, huésped o comerciante de paso, probablemente estés acostumbrada a rechazar al menos a 3 aspirantes a poeta, 2 luchadores de brazo y un hombre que intenta impresionarte equilibrando un cuchillo sobre la nariz. A veces funciona. La mayoría de las veces termina con un ojo morado o una bolsa vacía. Para quienes realmente buscan compañía, las tabernas ofrecen más que coqueteo. Las cortesanas se mueven por la sala con soltura entrenada, sabiendo quién tiene monedas, quién tiene encanto y quién va a desmayarse antes de llegar a las escaleras. Las transacciones son discretas, pero las implicaciones son ruidosas. ¿Amantes celosos? Por supuesto. Nada enciende una pelea de taberna más rápido que una mirada robada, una mano extraviada o un esposo que pilla a su esposa riéndose demasiado fuerte del chiste del juglar sobre obispos. Se vuelcan mesas. Las jarras se convierten en armas. Un banco se parte por la mitad, otra vez. Y aún así, en medio de todo este caos, surgen chispas genuinas. La hija tímida del panadero y un cantero viajero ríen compartiendo estofado. 2 campesinos borrachos se unen por su odio común a los nabos. Un monje coquetea accidentalmente con una monja. El amor, o algo parecido, sobrevive incluso en los rincones más bulliciosos. Porque en la taberna medieval, el romance es una mezcla de encanto, suerte, y no caerte de cara en tu plato a mitad de una frase. Puedes conquistar un corazón. Puedes ganarte una bofetada. De cualquier forma, lo vas a recordar, o al menos te lo contarán al día siguiente. Tenía que pasar. Tal vez alguien derramó una bebida. Tal vez alguien acusó a otro de hacer trampa con los dados. Tal vez 2 personas reclamaron el mismo banco y ninguna cedió. O tal vez alguien dijo algo sobre la madre de otro, cabra o sopa. No importa. De repente, todo empieza. La taberna, antes un torbellino de música y jarras, cambia en un segundo. Un tabouret brûla. Una jarra se estrella contra el suelo. Alguien grita, «Aguanta mi pan», y se lanza sobre un banco con toda la gracia de una catapulta borracha. Nadie se sorprende. De hecho, la mayoría ni deja de beber. Una pelea en la taberna medieval no es rara, es esperada. Es prácticamente parte del menú. Y aunque suena aterrador, normalmente es más cómica que mortal. La gente lanza puñetazos al aire, falla, tropieza y cae en la cena de alguien. Se tiran del pelo, se agarran de las barbas, se rasgan camisas. El tabernero ruge como un general en plena batalla, con un cucharón en una mano y un garrote en la otra. A veces alguien se une a la pelea sin saber por qué. Solo vio movimiento y saltó con los puños por delante. Otros hacen apuestas improvisadas,
Vitorean o deslizan sus jarras fuera del alcance de las salpicaduras. Armas raras. La mayoría sabe que sacar una hoja puede convertir una pelea casual en una leyenda de taberna. Y nadie quiere ser expulsado del único lugar que sirve comida caliente y cerveza tibia. Eventualmente, alguien cae al suelo y se queda ahí. Otro tropieza con una pared y decide que ese es un buen lugar como cualquier otro para sentarse y repensar su vida. La pelea se apaga como una vela en la taberna, de golpe y sin ceremonia. Y aquí viene lo extraño. Una vez que termina. Separan a los luchadores, se rellenan las jarras, alguien empieza una canción, y en 10 minutos todos se están riendo otra vez, incluido el del tabique sangrante. Sin rencores, sin demandas. Solo moretones, anécdotas y tal vez un nuevo apodo como Arnoldo el Tuerto o Guillermo Rompebancos. Porque en una taberna medieval, una buena pelea es solo parte de una buena noche, desordenada, ridícula y, curiosamente, unificadora. Y si nadie sale demasiado herido, simplemente se convierte en otro acto más del espectáculo. Así que la trifulca ha terminado. El juglar se ha desmayado a mitad de balada, y tienes el estómago lleno de estofado misterioso y sidra ligeramente fermentada. Es hora de dormir, o al menos intentarlo. Pero no esperes una cama de plumas ni sábanas con aroma a lavanda. Esto es una taberna medieval, no un spa. Si la taberna ofrece alojamiento, probablemente esté subiendo por una escalera chirriante. Arriba, más allá de pisos inclinados y vigas lo suficientemente bajas como para poner a prueba la resistencia de tu cráneo. Las habitaciones son pequeñas, frías y absolutamente compartidas. La privacidad no existe. Dormirás hombro con desconocidos, algunos roncando como campanas de iglesia, otros soñando en voz alta en idiomas que nunca has oído. ¿Camas? Técnicamente, la mayoría son colchones rellenos de paja, delgados, grumosos y plagados de lo que los medievales llamaban cariñosamente compañeros. Te acuestas completamente vestido, con las botas puestas y el puñal bajo la almohada, no por comodidad, sino por estrategia defensiva. Las mantas se comparten. Los olores también. Y si alguien comió ajo antes, siempre hay alguien que comió ajo. Eso se volverá parte íntima de tus sueños. Si eres demasiado pobre o estás demasiado borracho para una habitación, duermes abajo, en un banco, bajo una mesa o en un rincón junto al hogar, acurrucado junto a un perro que tal vez ni siquiera pertenece a la taberna. Te pisarán, probablemente te estornudarán encima y tal vez te usen de reposapiés. La taberna nunca se calla del todo. Incluso después de que se vacía la última jarra y se apagan los últimos enojos, siempre queda alguien murmurando entre sueños, un leño crujiendo en el fuego o un pedo lejano resonando entre las vigas. Y aún así, de alguna forma, te duermes. No es cómodo, no es limpio, pero es lo bastante seguro. El fuego mantiene a raya el peor del frío. El tabernero vigila con un ojo abierto y un garrote en la mano. Y el ruido se convierte en una especie de canción de cuna, familiar, humana, viva. Te despertarás con el cuello torcido, la boca seca y un moretón de origen dudoso. Pero por unas horas, has dormido en compañía de viajeros, pícaros, campesinos y tontos. Sin reyes, sin silencio, solo ronquidos, paja y la tenue esperanza de que tus botas aún estén ahí al amanecer. El alba se cuela como un invitado no deseado, deslizando luz pálida por las rendijas de las contraventanas y picoteando tus párpados con una persistencia despiadada. La taberna ha cambiado durante la noche. No está más callada exactamente, pero sí más callada de una forma derrotada. Abajo, hay una bota sobre tu pecho. Alguien murmura dormido algo sobre impuestos a las ovejas. El juglar ronca bajo una mesa, abrazando su laúd como a un amante. Una gallina cruza el suelo, picoteando las cortezas de pan de ayer. Nadie pregunta de dónde salió. El fuego se ha apagado, dejando la sala fría y con olor a humo. Algunos parroquianos comienzan a moverse, gimiendo como guerreros heridos por batallas libradas enteramente dentro de sus propios cráneos. Un hombre se incorpora, mira a su alrededor y se vuelve a recostar, habiendo decidido que hoy no vale la pena. El tabernero ya está despierto, porque, por supuesto, lo está, haciendo chocar jarras, barriendo la paja en nuevos montones, y recalentando algo en una olla que huele a la vez acogedor y ligeramente vengativo. Lanza una mirada a los cuerpos tirados en el suelo,
Luego golpea una jarra con un cucharón como una campana matutina salida del infierno. Arriba o fuera, ese es tu despertador. No hay buffet de desayuno. Con suerte, hay más patty, más espeso que anoche. El pan se recalienta. La cerveza está aguada, y nadie tiene fuerzas para quejarse. Algunos parroquianos simplemente hunden la cabeza en un barril de agua de lluvia afuera y lo llaman higiene. Revisas tu bolsa, 2 monedas y un botón. Mejor de lo esperado. ¿Tus botas? Aún están aquí. Una tiene una marca de mordida, pero siguen siendo tuyas. Es una victoria. Algunas caras nuevas empiezan a llegar. Madrugadores, viajeros, trabajadores que necesitan una bebida antes de enfrentarse al ganado, los impuestos, o peor aún, los vecinos. La taberna comienza a despertar de nuevo, como una bestia que se despereza lentamente. Alguien empieza a contar una historia de la noche anterior. Ya ha cambiado, por supuesto. Ahora hubo 2 peleas, y la canción del bar invocó a un fantasma. Todos asienten como si fuera palabra sagrada. La noche fue caos. La mañana es somnolienta, grasienta y llena de arrepentimientos. Y aún así sonríes, porque, de alguna manera, lo sobreviviste. Para ahora, has sentido el sudor, el humo, la cerveza pegajosa bajo tus botas. Has sobrevivido a los gritos, al coqueteo, al patty y posiblemente a un banco volador. Y a través de todo eso, una cosa queda clara. La taberna medieval no era solo un agujero para beber. Era el corazón palpitante de la comunidad. En un mundo sin teléfonos, sin periódicos, sin redes sociales, la taberna era donde viajaban las noticias. Un mercader de la costa podía compartir chismes de un puerto extranjero. Un soldado podía describir la guerra desde el frente. Un juglar podía cantar canciones que unían a las personas, aunque la letra cambiara cada noche. Este era un lugar de conexión. Los campesinos bebían junto a los artesanos. Los peregrinos compartían pan con los ladrones. Los extraños se volvían amigos, o al menos compañeros de tragos antes de la segunda ronda. Aquí, las clases sociales se desdibujaban, nacían rumores, se forjaban alianzas y se enterraban rencores, o se avivaban, dependiendo de cómo cayeran los dados. La taberna también era donde ocurrían los negocios. Acuerdos sellados con un apretón de manos sobre astillas y sidra derramada. Era tribunal, confesionario y escenario, todo a la vez. Podías encontrar trabajo, perder tu bolsa, casarte o empezar una enemistad en el transcurso de una sola noche. Y ofrecía algo más, algo que no se podía comprar en el mercado ni rogar en una capilla: alivio. Alivio del frío, del trabajo, del peso constante de sobrevivir la vida medieval. Por unas horas, podías sentarte junto al fuego, escuchar un mal chiste, cantar una peor canción y olvidar, aunque fuera por poco tiempo. Cuán duro era el mundo allá afuera. Aunque la cerveza estuviera tibia, la cama picara y la comida tuviera más huesos que caldo. La taberna te daba la sensación de estar vivo entre los vivos. Y en una época en la que todo, desde una enfermedad hasta una guerra o un invierno cruel, podía llevarte sin previo aviso, eso no era poca cosa. Así que cuando entrabas a una taberna medieval, no solo estabas comprando una bebida, estabas comprando pertenencia, historia y, tal vez, si el suelo no estaba demasiado lleno, un lugar donde dormir mientras el fuego seguía ardiendo. Porque mucho antes de los cafés, los bares y las casas de té, existía la taberna. Ruidosa, sucia, honesta y absolutamente inolvidable. Antes de convertirse en el rostro más icónico del antiguo Egipto, inmortalizada en un busto de piedra caliza con pómulos altos y una mirada congelada en serena confianza, Nefertiti fue una mujer envuelta en misterio. Su nombre significa la bella ha llegado, pero nadie sabe exactamente de dónde vino. Algunos creen que era hija de un poderoso funcionario egipcio llamado Ay, posiblemente incluso hermana de Akenatón. Otros argumentan que fue una princesa extranjera enviada a Egipto como parte de una alianza matrimonial. Sus orígenes son debatidos, pero su influencia es innegable. Nefertiti aparece en el registro histórico como un relámpago, repentina, brillante y transformadora. Entra en la vida de Akenatón no como una reina pasiva, sino como una compañera igual en un reinado que sacudiría los cimientos religiosos y culturales de Egipto. Juntos desmantelarían siglos de tradición, abandonarían el panteón de dioses y elevarían al disco solar Atón como la única deidad verdadera. Fue un cambio radical,
casi herético. Y Nefertiti no se limitaba a observar desde el trono. Lideraba ceremonias, hacía ofrendas, incluso aparece en el arte golpeando enemigos, un rol típicamente reservado a los faraones varones. A diferencia de otras reinas relegadas al fondo, Nefertiti estaba siempre presente. Aparece en más obras de arte del periodo que el propio Akenatón. En estas representaciones no está envuelta en sumisión. Se muestra erguida, a veces más grande que la vida misma, sosteniendo el poder, literalmente, en sus manos. Y en una sociedad donde los faraones eran divinos, su cercanía a Akenatón, tanto espiritual como política, sugiere algo más. Quizás no era solo reina. Quizás era co-governant. Pero este ascenso no estuvo exento de tensiones. Egipto no estaba listo para el cambio. El antiguo clero resentía la pérdida de sus dioses y templos. La capital se trasladó a una nueva ciudad, Ajetatón, hoy conocida como Amarná, rompiendo con el pasado. Y a lo largo de todo esto, Nefertiti estaba allí, su figura grabada en muros de piedra, su nombre entonado en himnos al sol. Sin embargo, a pesar de toda su visibilidad en vida, su muerte es un acto completo de desaparición. No hay tumba, no hay cuerpo, no hay final confirmado. Solo silencio. Es como si la historia, después de mostrar su esplendor, de repente hubiera elegido mirar hacia otro lado. Y quizá ahí es donde verdaderamente comienza su leyenda. Para entender el ascenso de Nefertiti, primero debes conocer al hombre que lo cambió todo, el faraón Akenatón. No nació con ese nombre. Originalmente fue Amenhotep IV, un príncipe heredero de una tradición milenaria de dioses y rituales. Pero algo cambió dentro de él. Algunos lo llaman inspiración divina. Otros, locura. Cuando ascendió al trono, le dio la espalda al poderoso dios Amón y proclamó una nueva verdad. Solo había un dios digno de adoración, el propio sol, el Atón. Esto no fue solo un cambio religioso. Fue un terremoto que resquebrajó los cimientos de la civilización egipcia. Imagina una sociedad construida en torno a templos, sacerdotes y ceremonias, y que de la noche a la mañana les digan que sus dioses son falsos y su culto, obsoleto. Akenatón no solo predicó el monoteísmo, lo impuso. Los templos de Amón fueron cerrados. Su nombre, cincelado de los monumentos. Las estatuas fueron destruidas. Ciudades enteras, abandonadas. En su lugar, Akenatón construyó algo nuevo, Ajetatón, una ciudad dedicada exclusivamente al Atón, donde el sol nacía directamente entre los acantilados e iluminaba la ciudad con luz sagrada. Y a lo largo de todo esto, Nefertiti estuvo a su lado, no como una consorte silenciosa, sino como una participante activa. En los relieves del periodo, se la muestra adorando al Atón con la misma devoción que el propio faraón. Sus hijas aparecen con ellos, con las cabezas inclinadas hacia el sol radiante. Era un retrato familiar como ningún otro en el arte egipcio anterior o posterior. Incluso el estilo artístico cambió, ya no rígido y formal, sino suelto, exagerado, a veces íntimo. El rey y la reina besándose, jugando con sus hijas, orando con túnicas ligeras bajo el sol. Nefertiti estaba en todas partes en este nuevo mundo. A veces, incluso eclipsaba a su esposo. Algunos historiadores creen que ejercía un poder político real, quizá incluso actuó como corregente. Hay inscripciones que la mencionan como Neferneferuatón, un nombre que algunos creen adoptó cuando comenzó a gobernar por derecho propio. No está claro si Akenatón compartió el trono por amor, estrategia o necesidad. Pero sí está claro, sin Nefertiti, esta revolución no habría durado tanto como lo hizo. Pero las revoluciones son frágiles. Los dioses no suelen aceptar ser reemplazados. Y el pueblo observaba en silencio, esperando el regreso del antiguo orden. En la cúspide de su influencia, Nefertiti se había convertido en algo más que una reina. Se había vuelto un ícono, no solo de belleza, sino de feminidad divina y poder real. Egipto ya había conocido grandes reinas, Amosenefertari, Hatshepsut, pero la presencia de Nefertiti era distinta. No gobernaba desde las sombras ni tomó el poder por la guerra. Estaba remodelando el tejido espiritual y cultural de Egipto junto a su esposo, en tiempo real, como una diosa viviente. Tuvo con Akenatón 6 hijas, Meritaten, Meketaten, Ankesempaatón, entre otras,
todas frecuentemente representadas en escenas familiares bajo los rayos del Atón. Curiosamente, nunca se confirmó la existencia de ningún hijo varón. En un reino obsesionado con la línea sucesoria, esto era tanto un problema político como un misterio histórico. ¿Fue el destino, o hubo algo más en juego? Algunos sugieren que Akenatón pudo haber tenido hijos con otras esposas, o incluso, más polémicamente, con la propia Nefertiti, alimentando especulaciones modernas y teorías incómodas que oscilan entre lo hipotético y lo escandaloso. Lo que sí es cierto es que la maternidad fue central en su imagen. En el arte, Nefertiti aparece acunando a sus hijas, con los pequeños brazos de las niñas extendiéndose para tocar sus mejillas. No son estatuas rígidas y frías. Son momentos vivos esculpidos en piedra, íntimos, emocionales, radiantes. En una época donde los faraones eran representados como dioses distantes, la imagen de Nefertiti como madre amorosa suavizaba lo divino, lo hacía humano. Pero había otro lado en su iconografía, uno mucho más poderoso. En múltiples representaciones, Nefertiti lleva la corona azul, usualmente reservada para los gobernantes varones. Se la muestra golpeando enemigos, conduciendo carros, haciendo ofrendas. Sin Akenatón a su lado. No eran gestos simbólicos. Era una reina ejerciendo los deberes sagrados de un rey. Esto sugiere una verdad silenciosa pero radical. Nefertiti quizás se estaba preparando para algo más que ser compañera. Tal vez se preparaba para gobernar. Los susurros en la historia indican que, tras el deterioro de la salud de Akenatón, posiblemente debido a trastornos genéticos o al inmenso estrés, Nefertiti asumió más responsabilidades en el gobierno. Pero aquí es donde el registro comienza a desvanecerse. En los últimos años del reinado de Akenatón, ella desaparece de la escena pública. Sin ceremonia, sin inscripciones funerarias, sin sepultura confirmada. ¿Murió joven? ¿Cayó en desgracia? ¿O estaba a punto de convertirse en algo aún más grande que una reina? Algo que la historia intentó, sin éxito, borrar. Un día, Nefertiti estaba en todas partes, grabada en los muros, alabada en himnos, gobernando junto a un faraón revolucionario. Y al siguiente, como un suspiro en el viento del desierto, desapareció. Ninguna reina egipcia había sido tan visible. Y sin embargo, alrededor del año 12 del reinado de Akenatón, los registros se vuelven inquietantemente silenciosos. Su nombre desaparece de las inscripciones. Su imagen se desvanece del arte. No hay tumba. No hay anuncio de muerte. No hay escenas de luto. Para una mujer tan central en la transformación cultural de Egipto, su ausencia es más que extraña. Es un agujero negro en la historia. Entonces, ¿qué le ocurrió? Una teoría sugiere la respuesta más simple. Ella murió. El parto era riesgoso, incluso para la realeza. La segunda hija de Nefertiti, Meketaten, también desaparece de los registros en esa misma época, lo que posiblemente indica una tragedia doble. Madre e hija perdidas en un mismo y oscuro momento. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué no hubo un funeral elaborado? ¿Ningún tributo? ¿Ningún templo? Estamos hablando de una mujer venerada como una diosa. Una muerte silenciosa no encaja en el guión. Otros proponen algo mucho más político. Tal vez Nefertiti cayó en desgracia. Quizás las mareas cambiaron dentro de la corte real. Akenatón, cada vez más aislado, pudo haberla apartado, quizás en favor de otra consorte. Algunos sugieren que un corregente llamado Esmenkare, una figura enigmática que aparece brevemente en los registros históricos, pudo haberla reemplazado. ¿Era este un heredero varón? ¿Un medio hermano? ¿O era Esmenkare la propia Nefertiti bajo un nuevo nombre? Esa es la teoría más electrizante. Que Nefertiti no desapareció en absoluto, sino que se transformó. Las evidencias sugieren que alguien llamado Neferneferuatón gobernó en los últimos años del reinado de Akenatón. Esta figura usaba gramática femenina en las inscripciones e incluso se refería a Akenatón como su amado esposo. ¿Podría haber sido Nefertiti, coronada como faraón en pleno derecho? Si es así, habría ingresado en uno de los círculos más exclusivos de la historia egipcia. El de las reinas que reinaron como reyes, como Hatshepsut antes que ella. Pero incluso esta teoría se desvanece en la arena. El reinado de Neferneferuatón termina abruptamente. Y luego surge un nombre más familiar, Tutankamón, más tarde conocido como Tutankamón.
Un rey niño que revertiría las reformas de sus padres y restauraría a los antiguos dioses. Si Nefertiti gobernó sola, fue por poco tiempo. Y si fue Esmenkare o Neferneferuatón, gobernó como una reina fantasma. Visibles solo en indicios, cartuchos a medio tallar y reliquias rotas. Un rompecabezas sin pieza central. Y así, tan repentinamente como llegó, desaparece la mujer más poderosa de Egipto. Pero su leyenda, esa apenas comenzaba a tomar forma. Cuando el polvo de Amarná comenzó a asentarse, emergió una nueva figura, un rey niño apenas lo suficientemente mayor como para sostener un cetro. Su nombre era Tutankamón, luego cambiado a Tutankamón, y se convertiría en el faraón más famoso del mundo, no por lo que hizo en vida, sino por los tesoros hallados en su tumba intacta. Pero lo que importa aquí es esto: ¿quién fue su madre? Los registros históricos guardan un silencio exasperante. Su padre fue casi con certeza Akenatón, pero la identidad de su madre sigue envuelta en confusión. Algunos estudiosos argumentan que Nefertiti fue su madrastra. Otros especulan que pudo haber sido su madre biológica, basándose en el arte y la cronología que parecen ubicarlo como un niño pequeño durante las últimas apariciones públicas de ella. Si Nefertiti realmente dio a luz a Tutankamón, tendría sentido. Su reinado inicial claramente estuvo guiado por una mano firme. Y sus decisiones de revertir la revolución religiosa de su padre quizás no fueron completamente suyas. Y ahí es donde la intriga se profundiza. ¿Quién dirigía el barco durante el frágil reinado de Tutankamón? El rey niño tenía solo unos 9 años al subir al trono. Un niño no puede restaurar un imperio religioso por sí solo. Alguien estaba detrás de escena. Alguien con experiencia en política de palacio, religión y simbolismo público. Pudo haber sido Nefertiti, gobernando desde las sombras. O fue el sumo sacerdote Ay, posiblemente su padre. O tal vez ambos, trabajando juntos para borrar el caos de Amarná y devolver a Egipto a sus antiguos dioses. Una de las piezas más intrigantes de evidencia proviene de un santuario dorado encontrado en la tumba de Tutankamón. Muestra a una mujer ungiendo al joven rey. Una mujer con rasgos inquietantemente similares a los de Nefertiti. Si era ella, significaría que quizá no desapareció en absoluto, sino que permaneció en el corazón del poder, aunque de forma más discreta. Aún así, sin una tumba con nombre, sin una momia confirmada, solo nos quedan fragmentos. Si ella guió a Tutankamón, sus huellas están en todas partes, pero su nombre ha desaparecido. Borrada de los templos, omitida de las listas reales, como si alguien hubiera intentado borrar la memoria de una mujer que una vez gobernó como un dios. Y, sin embargo, la ironía es inmensa. La fama de Tutankamón resucitaría su imagen, porque al buscar su historia, el mundo tropezó con la de ella. Para alguien que estuvo en el centro de la era más radical de Egipto, reina, sacerdotisa, posible faraón, Nefertiti no dejó una tumba confirmada. No hay un solo monumento que contenga sus ritos funerarios. Ningún sarcófago, ninguna máscara mortuoria, ninguna inscripción que susurre sus últimas palabras a los dioses. Es como si se hubiera evaporado. Esa ausencia ha perseguido a los egiptólogos por más de un siglo. En una cultura obsesionada con la otra vida, donde cada noble era embalsamado, momificado y enterrado con instrucciones para el viaje del alma, ¿cómo pudo perderse una de las mujeres más poderosas de la historia egipcia? Las teorías abundan. Una posibilidad es que haya sido enterrada apresuradamente y sin ceremonia en los últimos años del periodo de Amarná. Quizás su legado radical la volvió peligrosa a los ojos del nuevo régimen. Su tumba pudo haber sido desmantelada. Su nombre, borrado. Parte del esfuerzo general por eliminar la memoria de la herejía de Akenatón. Después de todo, el regreso a los dioses tradicionales fue rápido, y la venganza tallada en jeroglíficos era común. Otra teoría, más tentadora, sugiere que su tumba nunca se perdió realmente. Simplemente fue mal identificada o aún permanece oculta. Algunos investigadores propusieron que yace en el mismo Valle de los Reyes, oculta detrás de las paredes de la tumba de Tutankamón. En 2015, escaneos por radar de la KV-62, la célebre tumba del rey Tut, indicaron posibles cámaras ocultas. Estaba Nefertiti enterrada a solo centímetros de distancia, sellada y olvidada bajo capas de historia y oro. Esa idea capturó la imaginación del mundo,
una reina durmiendo justo fuera del alcance. Los egiptólogos contuvieron la respiración, pero escaneos posteriores arrojaron resultados inconclusos. Las excavaciones se ralentizaron, los fondos se agotaron, y, una vez más, Nefertiti se retiró al mito. Sin embargo, su ausencia resuena. Tenemos sus imágenes, docenas, quizá cientos. Su figura capturada en piedra y pigmento. Su busto, hoy en Berlín, aún contempla con una gracia insondable a través del vidrio del museo, como si supiera algo que nosotros no. Como si esperara. Cada año, continúan las excavaciones en Amarna y en el valle. Cada año, los susurros resurgen. ¿Podría una cámara sellada finalmente revelar sus secretos? ¿Podría un cartucho en la arena olvidada deletrear su verdadero nombre? ¿O está destinada a permanecer como el enigma eterno, una frase inconclusa en la historia de Egipto? Si la historia la enterró, no lo logró por mucho tiempo, porque la búsqueda de Nefertiti nunca se detuvo realmente, solo se profundizó. Si su tumba nunca fue hallada y su cuerpo jamás identificado, ¿por qué seguimos recordando a Nefertiti? La respuesta se encuentra tras el vidrio de un museo, bajo luces suaves en el Neues Museum de Berlín. Una escultura de piedra caliza pintada que ha cautivado al mundo desde su redescubrimiento en 1912. El busto de Nefertiti mira al frente con aplomo y serenidad. Su largo cuello es elegante, su corona azul inconfundible, y sus rasgos tan refinados que casi parecen modernos. Uno de sus ojos está incompleto, quizá intencionadamente, o tal vez fue un detalle olvidado en los últimos días del taller. Y aún así, incompleto, es atemporal, inolvidable. El busto fue descubierto por el arqueólogo alemán Ludwig Borchardt en las ruinas del taller del escultor Thutmose, en Amarna. Cuando apartó el polvo y reveló su rostro, supo al instante lo que había encontrado. En su diario escribió: "No sirve de nada describirlo. Hay que verlo". Y cuando el mundo lo vio, Nefertiti dejó de ser solo una figura histórica para convertirse en un símbolo global de belleza, de poder, de enigma antiguo. Pero incluso su busto no está libre de controversia. Alemania adquirió la pieza en una época de leyes laxas sobre antigüedades, y Egipto ha estado solicitando su devolución durante décadas. Para los egipcios, pertenece a su hogar, a la tierra cuyo sol una vez tocó su piel, donde se alzó bajo los rayos del Atón. Pero Alemania se ha negado. Aducen que su fragilidad hace que viajar sea peligroso. Otros dicen que se trata de prestigio. Nefertiti Atrium Multitudes es, después de todo, su Mona Lisa. Aún así, su presencia, esté donde esté, ha cambiado la forma en que el mundo ve a las mujeres del mundo antiguo. No era solo una belleza pasiva. El busto captura algo regio, firme, casi desafiante. Parece alguien que guardaba secretos, que tomaba decisiones, que cambió el curso de imperios. Y lo hizo. Es asombroso cómo una sola escultura, delicada y silenciosa, puede resucitar a alguien perdido en el tiempo. Quizás nunca encontremos su tumba. Quizás nunca sepamos cómo murió. Pero a través de este busto, Nefertiti logró algo extraordinario. Alcanzó la inmortalidad, no en oro, sino la memoria humana. El rostro puede estar quieto, pero la historia que cuenta, esa sigue hablando, más fuerte que nunca, a través de los siglos. La historia de Nefertiti vive en algún lugar entre la piedra y el silencio, entre lo que sabemos y lo que deseamos creer. Pocas figuras en la historia antigua han inspirado tanta fascinación persistente y tanto misterio profundo. Es una paradoja. Una de las mujeres más documentadas de su tiempo, y aún así, en gran parte desconocida. A lo largo de los siglos, ha sido imaginada de muchas formas. Para algunos, fue una diosa en forma humana, la encarnación viva de la belleza divina. Para otros, una mente política brillante, la fuerza tras el trono, quizás incluso el trono mismo. Algunos la han retratado como una figura romántica, trágicamente perdida entre las arenas de la revolución. Otros la pintan como ambiciosa, incluso implacable, navegando un imperio en ruinas con elegancia y cálculo. ¿Pero qué sabemos con certeza? Sabemos que fue mucho más que una esposa real. Su iconografía rivaliza con la de los reyes. Su presencia en ritos religiosos, ceremonias reales e incluso escenas de batalla revela a una mujer no solo junto al poder, sino ejerciéndolo. En un mundo patriarcal, Nefertiti se abrió su propio espacio,
no mediante la rebelión, sino mediante su presencia, su aplomo, su absoluto dominio del lenguaje visual y espiritual de su época. Sabemos que fue central en uno de los cambios religiosos más audaces de la historia. Aunque Akenatón pudo haber concebido el culto monoteísta al sol, fue Nefertiti quien lo encarnó. Fue el rostro humano de un ideal divino, el puente entre el Atón en lo alto y el pueblo en la tierra. No solo servía a los dioses, era su imagen. Y sabemos que, tras su desaparición, su memoria fue casi borrada. La reacción contra el régimen de Akenatón arrastró también su nombre al olvido. Sus estatuas fueron destruidas, sus inscripciones borradas, su papel en la historia deliberadamente enterrado. Y sin embargo, aquí estamos, 3000 años después, todavía susurrando su nombre. ¿Por qué? Porque el mito tiene una forma de sobrevivir donde los hechos no pueden. Porque cuando una mujer se convierte tanto en ícono como en enigma, se desliza hacia un espacio donde el tiempo no puede alcanzarla. Porque, a veces, las preguntas resuenan más fuerte que las respuestas. Y tal vez, solo tal vez, eso era exactamente lo que Nefertiti quería: ser recordada, no explicada; ser admirada, no contenida; vivir para siempre, no como una mujer de una sola tumba, sino como una reina de especulación infinita. Han pasado más de 3000 años desde que Nefertiti caminó por última vez bajo el sol de Egipto. Y, aún así, su sombra sigue extendiéndose por nuestro mundo, grabada en el vidrio de los museos, susurrada en los pasillos académicos, plasmada en las páginas de novelas y en las pantallas de documentales. A diferencia de la mayoría de las figuras históricas, no se ha desvanecido en el pasado. Al contrario, crece con el tiempo. Hay algo irresistible en ella, y no es solo la belleza. Ya hemos visto belleza antes. Es el misterio. Los espacios deliberadamente en blanco en su biografía se sienten como un desafío, una provocación, como si nos retara a entenderla, sabiendo perfectamente que jamás lo lograremos del todo. Y en ese sentido, ha dejado de ser solo histórica. Se ha vuelto arquetípica. Cada generación reinterpreta a Nefertiti a su manera. A inicios del siglo XX, fue una reina exótica, misteriosa y sumisa. Durante la ola feminista, se convirtió en símbolo del poder femenino, una gobernante antigua borrada por el patriarcado. En los medios modernos, es un ícono de estilo, una reina africana, una estratega política, incluso una posible faraón. Ha vivido 1000 segundas vidas, no a través de los hechos, sino de la imaginación. Y quizás, ese sea el más adecuado de los más allá. En el antiguo Egipto, la inmortalidad no se trataba solo de la momificación. Se trataba de la memoria. Si tu nombre era pronunciado, tu imagen vista, tu historia contada, vivías. Podías viajar al campo de los juncos, cenar con los dioses, existir más allá de la muerte. Nefertiti, ya sea por diseño o por azar, ha logrado eso. Su nombre se pronuncia en todos los continentes. Su rostro es uno de los más reconocidos de la historia humana. Su historia, aunque fragmentada, sigue captando atención. Así que, de algún modo, su mayor legado no fue tallado en una tumba ni sellado bajo la piedra del desierto. Fue esta curiosidad perdurable. Dejó atrás un misterio perfecto, una vida medio vista, medio borrada, y completamente inolvidable. Y quizá ese fue su último acto de poder. No solo gobernar un imperio, no solo transformar la religión o criar hijas reales, sino volverse eterna. Nefertiti, la bella que ha llegado, en realidad nunca se fue. Permanece aquí, en nuestras preguntas, en nuestro asombro, y en nuestra necesidad de recordar a las mujeres que la historia intentó olvidar. Vive no en el oro ni en la gloria, sino en el acto eterno de ser buscada. ¿Y qué más inmortal que eso? China, donde las nubes cuelgan bajas y el viento canta entre los bosques de bambú, yace un dragón enroscado. Pero no es un mito, ni una bestia legendaria que escupe fuego. Este dragón está hecho de tierra y piedra, esculpido por siglos de manos encallecidas y visión paciente. Son las terrazas de arroz de Longji, conocidas por los lugareños como la espina dorsal del dragón, y sus curvas ondulan por la ladera como escamas que brillan con agua, arroz y orgullo ancestral. Desde la distancia, las terrazas parecen una criatura dormida. Las colinas ondulan con una precisión rítmica, cada capa subiendo y bajando como el tejido vivo de una forma en reposo. Pero al acercarte, descubres algo aún más vivo.
El agua fluye en susurros suaves por canales cuidadosamente excavados. Los brotes tiemblan con la brisa, y al amanecer, la niebla cubre el paisaje como el aliento que se eleva de las fosas nasales del dragón. Estas terrazas no se construyeron con prisa. Su historia comenzó hace más de 700 años, cuando los pueblos Zhuang y Yao, minorías étnicas con vínculos profundos con las montañas, eligieron domar las pendientes en lugar de abandonarlas. La tierra plana era escasa, la maquinaria inexistente. Así que miraron la montaña y se hicieron una pregunta sencilla: ¿cómo nos alimentamos aquí? La respuesta tomó generaciones. Armados con poco más que herramientas de piedra y cestas de bambú, tallaron las colinas pulgada a pulgada, año tras año. Con cada nivel construido, no solo moldearon la tierra, le enseñaron a respirar con ellos. La lluvia se convirtió en recurso, la pendiente en sustento. El arroz, el alimento básico de la vida, empezó a crecer donde antes mandaba la gravedad. Y con el tiempo, las terrazas comenzaron a parecer un dragón en reposo. Fuerte, eterno, sagrado. Esto fue más que agricultura. Fue armonía, un pacto silencioso entre humanos y naturaleza. Ninguna parte de la montaña fue desperdiciada, y ninguna fue forzada a ceder con violencia. En cambio, la gente trabajó con la tierra, moldeándola en curvas y ondulaciones, escuchando al viento, siguiendo al agua. Hoy, la espina dorsal del dragón aún alimenta aldeas enteras. Pero más que eso, nos recuerda lo que la paciencia puede construir. En un mundo que corre hacia adelante, aquí yace un dragón que nunca fue perseguido, solo tallado. Capa por capa, sueño por sueño. Caminar entre las terrazas de arroz de Longji es entrar a un mundo esculpido por la persistencia. Aquí no hay ilusión, no hay huellas de maquinaria, ni marcas de empresas constructoras. Lo que se extiende por estas montañas son las huellas de la resistencia humana. Cada curva, cada pendiente, cada gota de agua ha sido colocada, piedra, por manos que conocían el pulso de la tierra. Hace siglos, cuando los pueblos Zhuang y Yao contemplaron por primera vez estas empinadas y despiadadas laderas, no vieron obstáculos. Vieron oportunidad. Las tierras ya estaban tomadas, los fértiles valles ya sembrados. Pero aquí arriba, entre los picos escarpados, había posibilidad. Si tan solo lograban que la tierra escuchara. Sin herramientas pesadas, comenzaron: palas de madera, azadas de piedra, canastas de barro y escombros cargadas en espaldas desgastadas por el tiempo. Lentamente, las terrazas comenzaron a formarse, venas horizontales a lo largo de la montaña, sostenidas por muros de piedra apilados a mano. No eran cortes accidentales en la pendiente. Eran calculados. Cada nivel debía estar perfectamente equilibrado, no solo para retener el agua, sino para trasladarla de un nivel al siguiente sin desperdicio. Un solo error de cálculo podía hacer colapsar toda una sección. Demasiado inclinado y el agua se precipitaba. Demasiado plano y se estancaba. Así que no midieron con reglas, sino con generaciones de intuición. Los niños aprendían de los ancianos. Los ancianos observaban las estaciones, y la montaña con el tiempo cedía, no con rendición, sino con confianza. Y el resultado, un paisaje que desafía a la naturaleza fluyendo con ella. Desde la base del valle hasta las cimas besadas por las nubes, estas terrazas se elevan como una escalera en espiral hacia el cielo. Reflejan la topografía con elegancia, casi como si la propia montaña las hubiera cultivado. Pero no, la montaña no moldeó estas curvas. Fueron los humanos. Sin motores, sin concreto, sin títulos de arquitectura, solo tiempo, solo prueba y error, solo la creencia de que la tierra, por empinada que sea, puede ponerse al servicio de la vida. Hoy en día, las terrazas siguen siendo funcionales, aún se cultivan, aún se reparan, aún se respetan. Sin excavadoras, sin atajos. Las viejas costumbres sobreviven no porque se opongan al futuro, sino porque demostraron algo raro, que la tradición, cuando está suficientemente arraigada, puede resistir cualquier tormenta. Si la espina dorsal del dragón es músculo y hueso, entonces el agua es su sangre. Fluye en silencio, sin bombas ni motores, recorriendo canales ancestrales que descienden desde manantiales en la cima de la montaña hasta cada terraza más abajo. Esta coreografía hidráulica no es casual. Es la vida secreta de las terrazas, la razón por la que han perdurado durante siglos.
En la cima de la montaña, el agua de lluvia y los manantiales naturales se recogen en zanjas estrechas y canales de tierra. A partir de ahí, la gravedad se convierte en la aliada silenciosa del campesino. El agua desciende terraza tras terraza, acumulándose suavemente en cada campo antes de derramarse en el siguiente. Este diseño, fluido, continuo, garantiza que cada parcela de arroz reciba lo que necesita. Ni más, ni menos. No hay válvulas, ni interruptores. El control reside en compuertas sutiles hechas de piedra o madera, ajustadas a mano y por costumbre. Si una terraza se desborda, puede inundar la siguiente. Si una pierde agua, puede provocar sequía. Por eso los aldeanos, guardianes de este sistema delicado, recorren los bordes cada día, vigilando, ajustando, escuchando el sonido del flujo. Es menos como cultivar y más como tocar un instrumento. Una nota equivocada y toda la melodía se descompone. Pero el agua hace más que alimentar el arroz. Refleja el cielo. En primavera, cuando las terrazas se inundan por primera vez, los arrozales se convierten en espejos. Reflejan las nubes, el sol, incluso las estrellas en una noche clara. Los visitantes suelen describir la escena como surrealista, como si la montaña se hubiera convertido en un espejo viviente que refleja tanto el cielo como la tierra. Luego llega el verano. El agua se espesa con tallos verdes. El reflejo se desvanece, reemplazado por movimiento, por plantas de arroz que ondean al viento como un mar esmeralda. En otoño, el agua brilla entre el oro del grano maduro. Y en invierno, cuando cesa la cosecha, la nieve y la escarcha reemplazan la corriente. El dragón duerme, pero los canales permanecen, venas silenciosas que esperan la primavera. Aquí, el tiempo se mueve de forma distinta. No por horas, sino por humedad. Por el primer goteo del deshielo de la montaña. Por el sonido del regreso de las ranas. Por el aroma de la tierra mojada. En un mundo que mide el tiempo en segundos, el pueblo de Longi aún lo mide en estaciones y gotas. Y así vive el dragón, no en fuego ni en vuelo, sino en ondulaciones de agua, latiendo suavemente a través de una obra maestra viva de piedra y tierra. La primavera en las montañas de Longi no comienza con flores, sino con agua. A medida que la nieve se derrite en las cumbres más altas, los arroyos bajan, insuflando vida a las terrazas que esperan. Los arrozales espejados están listos. El dragón se agita, y el pueblo se prepara para el ritual que los une con cada generación anterior: sembrar la primera semilla. No hay un gran anuncio, solo movimiento silencioso. Los agricultores, jóvenes y ancianos, se levantan con la niebla. Caminan descalzos por los estrechos bordes, con los sombreros de paja bajos sobre los ojos y cestas equilibradas en la espalda. El aire está cargado con el aroma de tierra empapada y viento de montaña. Los arrozales, inundados apenas unos días antes, ahora brillan como jade pulido. Esta no es una tarea para máquinas. Nunca lo ha sido. Cada plántula de arroz, cultivada en semilleros, se trasplanta a mano, una por una, línea por línea. Los trabajadores entran en el agua fría y presionan los tallos tiernos en el barro con dedos delicados. Es un ritmo que se siente casi sagrado. Espalda inclinada, brazo extendido, mano presiona. Se repite todo el día, a veces durante semanas. Los niños siguen, chapoteando en las aguas poco profundas, imitando a sus mayores. Aprenden no de libros de texto, sino estando en el agua, sintiendo la resistencia del barro, aprendiendo a calcular la distancia con la mirada. Así sobrevive el conocimiento aquí, vivido, no hablado. La siembra es más que trabajo. Es ceremonia. Se hacen ofrendas a los espíritus de la montaña. Se cantan canciones. En algunas aldeas, los ancianos esparcen el primer puñado de plántulas como bendición. Cada campo sembrado es una promesa, a la tierra, a los ancestros, a los niños por venir. El ritmo no tiene prisa. Nadie apura al dragón. Nadie compite con la montaña. En cambio, el ritmo de la siembra se convierte en meditación, una danza lenta entre humano y naturaleza, entre paciencia y propósito. Y a medida que pasan los días, brotes verdes comienzan a surgir de los campos inundados como susurros. Desde este momento, las terrazas crecerán. No solo arroz, sino esperanza. Cada semilla es una oración. Cada hilera, una silenciosa resistencia contra el hambre y la prisa. Y así comienza el ciclo una vez más, no con ruido o fuego,
sino con manos en el barro y corazones en el cielo. El dragón está despierto. La montaña respira. Y el futuro se siembra, una semilla a la vez. Dispersas a lo largo de las crestas y anidadas en los recodos de las terrazas se encuentran los latidos del espinazo del dragón. Aldeas como Pingan, Dazai y Jinken. No son solo asentamientos. Son museos vivientes de patrimonio, donde cada casa, sendero y balcón se aferra a la montaña como un recuerdo que se niega a desvanecerse. Las casas están construidas de madera, sostenidas sobre pilotes para protegerlas de las lluvias y la inclinación del terreno. Sus techos, oscuros e inclinados, reflejan las líneas de las terrazas que vigilan. Desde arriba, parecen linternas de madera flotando sobre olas de verde. Por dentro, la vida es simple, cálida y profundamente comunitaria. Varias generaciones comparten una misma casa. Las comidas se cocinan sobre fuegos de leña. El olor a vino de arroz y humo de bambú se esparce por el aire montañoso. Las personas aquí pertenecen a minorías étnicas, los Zhuang y los Yao rojos, cada uno con su propio idioma, costumbres e historias. Reconocerás a las mujeres Yao al instante. Su largo cabello negro, sin cortar desde la infancia, está enrollado en elegantes formas sobre sus cabezas. Algunas lo dejan caer como cascadas de seda cuando se bañan en el río, una escena tan armoniosa que roza lo mítico. A pesar de que la modernización asciende poco a poco por los senderos de la montaña, las tradiciones se mantienen firmes. Ropa tejida a mano y teñida con índigo. Telares de madera que crujen en habitaciones silenciosas. Música interpretada con flautas de caña y tambores de bronce durante las fiestas del pueblo. Las bodas aún incluyen danzas rituales. La cosecha todavía se recibe con canciones. La hospitalidad aquí no es una transacción. Es un reflejo. A los invitados se les ofrece té hecho con hojas locales, vino de arroz en calabazas talladas y relatos transmitidos por ancianos que recuerdan la montaña antes de la llegada de la electricidad. Hablan de dragones entre la niebla, de ancestros que tallaron las colinas por primera vez, de espíritus que aún protegen los campos. Y aunque el turismo hoy trae visitantes de todos los rincones del mundo, el ritmo de la vida en el pueblo continúa, en gran medida, sin alteraciones. El arroz sigue creciendo. Los rituales siguen marcando las estaciones. Las terrazas, como el pueblo, perduran. No resistiendo el cambio, sino absorbiéndolo lentamente, con cuidado, como el agua que desciende de un nivel al siguiente. Aquí, dentro de los pliegues del dragón, la vida no se apresura. Floy, resuena, recuerda, caminar por las terrazas de Longi es caminar a través de capas de mito. Las colinas no son solo tierra y piedra. Están vivas con historias susurradas entre los bosques de bambú y llevadas por el viento. Para los aldeanos, estas montañas no son simplemente terreno. Son seres sagrados, moldeados por dioses, protegidos por espíritus y habitados por relatos transmitidos de generación en generación. La leyenda más perdurable habla de un dragón dormido cuyo cuerpo se extiende por las crestas. Su espina dorsal se eleva en espirales, las mismas terrazas. Los lugareños creen que las curvas de la montaña no fueron hechas por el hombre, sino que son las escamas del dragón que suben y bajan al respirar. Cuando la niebla asciende desde el valle y cubre los arrozales de blanco, se dice que el dragón se agita, respirando suavemente en su sueño. Otra historia cuenta que las terrazas nacieron de la generosidad divina. En tiempos de hambruna, los ancestros escalaron las montañas y rezaron al cielo. Conmovidos por su devoción, los dioses enviaron lluvia y les instruyeron tallar las colinas en escalones para que pudiera crecer el arroz. El pueblo obedeció, y el dragón apareció para guiar sus manos. Desde entonces, honran a la montaña con respeto, nunca gritan en los campos, nunca cortan árboles sin antes ofrecer una oración. Estas creencias no están escritas en libros. Viven en las canciones que se cantan durante la siembra, en el incienso que se quema antes de cada temporada de cultivo, en el silencio que se guarda durante las mañanas de niebla. Los niños crecen oyendo estas historias no como fantasía, sino como verdad incrustada en la tierra. Burlarse del dragón es arriesgarse a una mala cosecha. Faltar el respeto a los espíritus es invitar a la inundación o a la sequía. También hay espíritus en el agua. Algunos agricultores aún hacen ofrendas antes de liberar el agua de manantial hacia las terrazas por primera vez cada año. Unas gotas de vino de arroz, una oración susurrada. No es por apariencia, es tradición,
tan natural como atarse los zapatos. Y creas o no en dragones, hay algo sagrado suspendido en el aire. Tal vez sea el silencio, tal vez las nubes, o tal vez esa certeza callada de que este lugar es más que obra humana. Es una historia aún en curso, escrita no con tinta, sino con piedra, agua y arroz. Durante siglos, la espina del dragón fue un secreto guardado por las montañas, remota, callada, y conocida solo por quienes la llamaban hogar. Pero ningún lugar, por sagrado que sea, permanece intacto para siempre. Llegó el camino, vinieron los cables. Turistas, cámaras y teléfonos inteligentes escalaron las colinas junto a los agricultores, y las terrazas, antiguas y curtidas por el tiempo. Se enfrentaron a una pregunta que nunca antes habían tenido que responder: ¿cómo sobrevivir al mundo moderno? Al principio, hubo preocupación. Algunos temían que la montaña fuera vendida pedazo a desarrolladores, que el concreto reemplazara la madera, que la cultura se convirtiera en disfraz. Pero el pueblo de Longi no solo resistió. Se adaptó, no abandonando el pasado, sino entrelazando el presente en él, hebra por hebra, con cuidado. Los aldeanos comenzaron a abrir sus hogares a los visitantes, no como complejos turísticos, sino como estancias familiares. Los visitantes comen comidas locales, arroz glutinoso cocido al vapor en bambú, verduras silvestres recogidas esa misma mañana. Duermen en casas de madera sobre pilotes donde los gallos aún anuncian el amanecer. La experiencia no está montada para el espectáculo. Se vive, es honesta, real. Y la agricultura continúa. Cada temporada, los lugareños siguen inundando las terrazas, siguen sembrando a mano, siguen cosechando con hoces alisadas por el tiempo. Los niños asisten a la escuela durante el día, pero ayudan en los campos al atardecer. El turismo puede traer ingresos, pero el arroz trae vida. Uno sostiene al otro. Ambos son esenciales. Algunos jóvenes han partido a las ciudades, pero muchos regresan. Hay algo magnético en las terrazas, algo más profundo que la nostalgia. Es el sonido del agua deslizándose por los canales. La forma en que las estrellas se reflejan en los arrozales. La manera en que las montañas enseñan paciencia. Los festivales locales se han vuelto más ruidosos. Sí, ahora hay micrófonos donde antes solo había tambores. Carteles en mandarín e inglés se alzan junto a manantiales sagrados. Pero los rituales aún suceden. Aún se hacen ofrendas. Los ancianos aún lideran los cantos. La espina del dragón no resistió el cambio. Lo absorbió. Con gracia, con equilibrio. Las terrazas permanecen no porque estén congeladas en el tiempo, sino porque respiran con él. Flexibles, adaptables, pero nunca rotas. En una era donde la tradición suele sacrificarse por el progreso, Longi es una prueba silenciosa de que el progreso puede avanzar con suavidad si así lo desea. Que los caminos antiguos aún tienen espacio en el mundo moderno, especialmente cuando son así de hermosos. La espina del dragón nunca es el mismo lugar dos veces. Con cada estación, muda su piel, transforma sus colores, cambia su ánimo. Mientras las ciudades cambian con los años, las terrazas cambian cada pocas semanas, cubiertas no solo de luz, sino de ritmo. Permanecer entre ellas durante un año completo es presenciar cómo respira una montaña. La primavera llega como un espejo. Las terrazas se inundan en preparación para la siembra, y el agua quieta refleja el cielo como cristal plateado. Las nubes no solo flotan sobre ti, sino también bajo tus pies. Los visitantes dicen que es como caminar por el cielo. Los campos parecen vacíos, pero están llenos de potencial. Bajo la superficie, la vida despierta. El verano trae una explosión de verde. Los brotes de arroz se alzan altos y rectos, cubriendo las colinas en una cascada esmeralda. Desde lejos, las terrazas parecen cintas de terciopelo que se desenrollan en todas direcciones. El aire es cálido y húmedo. Las ranas croan desde los arrozales. Los agricultores, hasta las rodillas en el agua, trabajan desde el amanecer hasta el anochecer, sus sombreros flotando como pequeñas velas sobre un mar de jade. El otoño es dorado, época de cosecha. El arroz madura y las terrazas arden bajo el sol, brillando con grano. Los campos ondean con el viento, y los tambores resuenan en las aldeas. Las familias se reúnen. Se cantan canciones. Se cocina arroz glutinoso. No es solo una estación, es una celebración. El dragón, completamente despierto,
ofrece su generosidad. El invierno envuelve la montaña en quietud. Las terrazas se vacían. El agua se drena. A veces cae nieve, cubriendo los escalones con un manto blanco y suave. Otras veces, la escarcha se adhiere a los muros como encaje. No hay herramientas en el campo, ni voces, solo silencio. El dragón duerme, descansa, espera. Cada estación escribe un poema distinto. La primavera refleja. El verano crece. El otoño alimenta. El invierno reposa. La belleza de Longi no está solo en su forma, sino en su ciclo. En cómo acepta el tiempo sin resistencia. En cómo se transforma en silencio, sin necesidad de anunciarse. Los fotógrafos persiguen la luz aquí, con la esperanza de capturar algo eterno. Pero las terrazas no se detienen por nadie. Se mueven, respiran, nos enseñan, suavemente, que la belleza no es estática. Es un ritmo, una práctica, una promesa que se renueva con cada estación. Y así, el dragón gira de nuevo, no con rugido ni fuego, sino con agua, grano y viento. Al final, las terrazas son más que campos. Son un voto, silencioso, curvado y tallado en la ladera. Una promesa transmitida de mano en mano, de estación en estación, de generación en generación. La espina del dragón no es solo una maravilla agrícola ni una obra maestra de la ingeniería. Es la historia de lo que sucede cuando los humanos eligen vivir con la tierra y no contra ella. Había caminos más fáciles. Los antepasados de Longi pudieron haber bajado al valle, perseguido tierras planas. Pero se quedaron, estudiaron la pendiente, escucharon la piedra, siguieron el agua, y al hacerlo, convirtieron lo imposible en cotidiano. Alimentaron aldeas desde la ladera. Cada curva guarda una lección, no solo sobre arroz, sino sobre paciencia, legado y cuidado. Estas terrazas no se construyeron en años ni en décadas. Tomaron siglos. No hay atajo hacia la armonía, ni máquina que pueda replicar el conocimiento grabado en cada muro de piedra por manos encallecidas y persistencia silenciosa. Y aún así, nada en ellas está congelado. Las terrazas están vivas. Evolucionan. Se adaptan al clima, a las necesidades del pueblo, a la forma del mundo. Ese es su secreto. Nunca fueron rígidas. Siempre fueron fluidas. Incluso ahora, cuando el mundo moderno escala las colinas con señales y pantallas, las terrazas permanecen arraigadas. Cambian, pero no desaparecen, porque sus raíces no están solo en la tierra. Están en la historia, en el ritual, en el simple y duradero acto de plantar una semilla y confiar en el cielo. Caminar por la espina del dragón es ser testigo de un contrato entre los humanos y la tierra. Un contrato firmado con sudor y sol, renovado en cada cosecha. Es un recordatorio de que el progreso no siempre significa velocidad y que la grandeza no siempre ruge. A veces susurra, como un arroyo deslizándose sobre piedra. Y quizás por eso las terrazas hablan a tantos, agricultores, viajeros, soñadores, porque representan lo que casi hemos olvidado. Que las cosas más duraderas de este mundo no se construyen con fuerza, sino con ritmo, humildad y tiempo. El dragón duerme, el pueblo resiste, y la montaña recuerda. La mayoría de los visitantes de Giza alzan la vista al cielo, atraídos por las siluetas imponentes de las pirámides y la mirada de la gran esfinge. Pero pocos preguntan qué yace debajo, bajo la arena, bajo el Nilo, bajo siglos de corrientes olvidadas. Pues en las aguas tranquilas cerca del antiguo poblado de Abu Rabas, a poca distancia de la meseta de Giza, se agita un relato extraño. Habla de algo enorme, erosionado e ignorado. Una esfinge sumergida. Pescadores locales han susurrado sobre ella durante generaciones. Una forma de lomo suave que parece demasiado simétrica para ser natural. Una figura felina a medio enterrada en lodo y sedimento empapado. Cuando las aguas del Nilo retroceden durante las sequías, partes de ella emergen. Curvas de piedra, surcos y lo que algunos dicen que es una garra tallada. Imposiblemente desgastada, pero indudablemente moldeada por manos. No se encuentra entre las rutas turísticas. No hay carteles, ni cuerdas de terciopelo, ni autobuses esperando cerca. Solo un área densa de juncos, agua salobre y silencio. Exploradores que se han aventurado allí afirman que la tierra misma se siente diferente, cargada, como si la memoria se aferrara a ella. Bajo el lodo,
Escaneos con sonar han detectado patrones geométricos y lo que parecen ser bloques colocados con intención. Pero lo que realmente asombra son las afirmaciones de que esta figura, una formación parecida a una esfinge sumergida cerca de Giza, podría ser anterior a las pirámides, no por décadas, sino por milenios. Si es cierto, rompería la cronología establecida de la civilización egipcia. La línea temporal oficial ubica la Gran Esfinge alrededor del 2500 a.C. Pero esta forma submarina, si fue realmente esculpida, podría pertenecer a una era en la que el Sáhara aún era verde y el Nilo corría salvaje a través de una tierra más húmeda y fértil. Los escépticos, por supuesto, lo descartan como una formación rocosa malinterpretada, caliza moldeada por el agua y por deseos ilusorios. Pero los surcos, las curvas, la alineación con marcadores celestes, todo invita a más preguntas que respuestas. El sitio sigue sin excavarse. Los arqueólogos oficiales, en gran parte, lo han ignorado. Quizás no sea nada. Quizás lo sea todo. Una reliquia no solo del pasado de Egipto, sino de un mundo perdido por el diluvio y el tiempo. Por ahora, la supuesta esfinge submarina yace en silencio, no dormida, esperando. Y si pudiera hablar, uno se pregunta qué secretos contaría, y por qué tantos parecen decididos a no escuchar. La leyenda de la esfinge submarina pasó de ser un susurro del folclore a una curiosidad global en la década de 1980. Fue entonces cuando algunos investigadores y buzos independientes comenzaron a publicar informes extraños, relatos sobre una figura masiva con cuerpo de león, parcialmente sumergida cerca de la meseta de Giza. Las primeras fotografías eran borrosas, inconclusas y a menudo descartadas. Pero encendieron algo que ya no pudo ser contenido, la curiosidad. Y, más peligrosamente, la duda. Uno de los primeros defensores más vocales fue un egiptólogo aficionado que afirmaba haber visto un monumento desgastado profundamente enterrado bajo capas de sedimento e inundación durante una breve sequía. Según él, la figura no era una roca aislada ni una ilusión por erosión. Tenía geometría, patas, simetría, incluso la vaga sugerencia de un rostro tallado. Naturalmente, esto desafiaba la narrativa tradicional. La egiptología como disciplina se basa en estructuras y cronologías establecidas. La mayoría de los estudiosos sitúan la construcción de las pirámides de Giza y la Gran Esfinge alrededor del 2500 a.C., durante el reinado del faraón Kefren. La sugerencia de otra esfinge, más antigua y parcialmente sumergida, implicaría repensar no solo la historia egipcia, sino la cronología de la civilización humana en sí. La comunidad académica respondió con cautela, e incluso con desdén. Sin excavaciones revisadas por pares, datación por carbono o estudios estratigráficos, la afirmación no podía tomarse en serio. Muchos argumentaron que la supuesta esfinge submarina era probablemente una formación natural, caliza erosionada por miles de años de inundaciones del Nilo y sedimentación. En Egipto, señalaron, la naturaleza a menudo imita lo intencional. El viento, el agua y el tiempo son escultores capaces. Pero las fotos seguían circulando. Las lecturas de sonar seguían mostrando patrones extraños, demasiado regulares, demasiado suaves, demasiado sugerentes. Y luego llegaron los teóricos. Autores, cineastas e historiadores alternativos comenzaron a construir relatos alrededor del misterio. Que la esfinge era una reliquia de una civilización olvidada, quizás atlante, quizás egipcia predinástica, perdida en un diluvio que arrasó el Sáhara. Señalaban patrones de erosión por agua en la Gran Esfinge original, argumentaban sobre tecnologías perdidas e insinuaban que lo que yacía bajo el Nilo podría ser mucho más antiguo de lo que la memoria aceptada permite. El debate se volvió más fuerte, pero el terreno permanecía inmóvil. No se lanzó ninguna excavación oficial. Ningún museo la reclamó. Y la esfinge, si es que lo es, permaneció donde siempre había estado, enterrada en sedimentos, atrapada entre el mito y el lodo. La idea de que algo cerca de Giza pudiera ser anterior a las pirámides no es solo provocadora, es revolucionaria. Si la esfinge submarina es más que erosión o coincidencia, entonces la historia de Egipto no comenzó en la cuarta dinastía. Comenzó antes de eso, en la prehistoria profunda, cuando el Sáhara era una sabana verde y el Nilo fluía más amplio, más salvaje y menos predecible.
Esta posibilidad ganó fuerza en la década de 1990 cuando el geólogo Dr. Robert Koch estudió la Gran Esfinge. Él argumentó que la profunda erosión vertical en el recinto de la Esfinge no fue causada por el viento y la arena, sino por lluvias antiguas, intensas y sostenidas que no han tocado la meseta de Giza desde al menos el 7000 a.C. Eso empujaba la posible fecha de la Esfinge miles de años atrás, mucho antes de que los primeros faraones tallaran nombres en piedra. Si el agua moldeó la Esfinge original, ¿podría también haber ocultado a una hermana aún más antigua? La llamada Esfinge submarina se encuentra en una región más baja, cerca de antiguos llanos aluviales. Algunas imágenes satelitales y estudios con radar de penetración terrestre sugieren posibles cimientos, contornos rectangulares y formas deliberadas, todo enterrado bajo sedimentos y agua estacional. Estas señales insinúan que el sitio no solo podría ser más antiguo que la Esfinge. Podría provenir de una época en la que aún no existía la escritura jeroglífica en Egipto. Los defensores de la teoría señalan los capítulos perdidos de Egipto, el vacío entre el final de la Edad de Hielo y el surgimiento de las primeras dinastías. Durante ese tiempo, el Nilo cambió su curso. El Sáhara pasó de ser una pradera húmeda a un desierto seco, y civilizaciones pudieron haber surgido y caído, sin dejar registros y borradas del tiempo. La idea de que un pueblo antiguo, sin escritura, anterior al Egipto faraónico, pudiera haber construido un monumento de tal escala parece inverosímil para los historiadores tradicionales. Pero, ¿lo es realmente? Göbekli Tepe, en Turquía, fue construido alrededor del 9600 a.C. por cazadores-recolectores. Presenta pilares megalíticos con animales tallados, y es miles de años más antiguo que Stonehenge. ¿Podría Egipto guardar un secreto similar? Una cultura antigua que marcó la tierra con piedra mucho antes de que el papiro contara sus historias. Si la Esfinge submarina fue construida en tal época, cambiaría todo lo que sabemos sobre la historia humana. Sugeriría no solo ruinas olvidadas, sino una era olvidada, una que tal vez susurró a los constructores de Giza, dejando algo más que mitos. Tal vez un monumento ahogado, luego olvidado. La piedra no miente. Recuerda. Y en los alrededores del sitio de la supuesta Esfinge submarina, cuenta una historia callada pero persistente, no solo de tiempo, sino de agua. Las capas de sedimento, las marcas de erosión y los patrones de inundación apuntan a una historia mucho anterior a que el desierto se secara, mucho antes de que el Nilo se asentara en su curso actual, mucho antes de que los faraones tallaran sus nombres en la historia. Geólogos que han examinado fotografías y datos del sitio cerca de Abu Rabas observan marcas de erosión peculiares, surcos suaves y redondeados que sugieren una exposición prolongada al agua corriente. No al viento, no a la arena, sino a lluvias y fuerzas de movimiento ausentes de esta región desde hace miles de años. Argumentos similares se han planteado sobre la propia Gran Esfinge, especialmente en lo que respecta a la pared de su recinto. Críticos de la cronología convencional señalan que las profundas fisuras verticales en la zanja que rodea la Esfinge no se asemejan a la erosión causada por el viento. Imita más bien la lluvia, lluvias prehistóricas, intensas y sostenidas. Ahora, en el sitio de la posible Esfinge submarina, vemos la misma firma, solo que esta vez oculta bajo una cuenca de inundación poco profunda. Durante los periodos de bajo caudal del Nilo o durante excavaciones, se dice que partes de la estructura emergen a la vista, cuartos traseros parecidos a los de un león, hombros y una base que parece demasiado nivelada para ser natural. Investigadores que han examinado el área observan que la cuenca es geológicamente activa, con un alto contenido de arcilla y evidencia de que las capas freáticas antiguas fluctuaban violentamente. La piedra allí está fuertemente desgastada, pero no al azar. El desgaste sigue la forma de la estructura misma, fluyendo en líneas que sugieren un tallado deliberado, seguido de un ahogamiento. Algunas capas de sedimento alrededor del sitio se remontan al Holoceno temprano, cuando Egipto era más húmedo, más verde y propenso a inundaciones masivas. Si un monumento se hubiera esculpido entonces, podría haber permanecido en pie durante siglos antes de ser tragado por el lodo, olvidado por poblaciones migrantes y enterrado bajo los sedimentos errantes del Nilo. Los escépticos sostienen que todo esto es mera coincidencia, formaciones naturales convertidas en mito por ojos esperanzados. Pero el agua no forma simetrías, no esculpe patas,
No crea cimientos alineados ni imita la geometría de una esfinge ya conocida a solo unos kilómetros de distancia. Entonces, la pregunta se profundiza: si el agua borró este monumento de la vista, ¿qué más se ha llevado consigo? Y más urgente aún, ¿cuánta historia permanece oculta bajo la superficie? Si la esfinge submarina está realmente allí, silenciosa, esculpida y antigua, ¿por qué no se ha excavado? ¿Por qué permanece bajo capas de lodo y silencio, ignorada por arqueólogos, desatendida por gobiernos y dejada a las corrientes? La respuesta, como el supuesto artefacto, yace bajo la superficie. Las instituciones arqueológicas de Egipto son protectoras, con razón. La nación resguarda su herencia antigua con protocolos estrictos, reglas rigurosas de excavación y una fuerte insistencia en el consenso académico. Excavar cualquier sitio, especialmente uno que desafíe la cronología tradicional, requiere permisos, financiamiento, supervisión internacional y, lo más importante, aprobación institucional. Y esa aprobación a menudo depende de una regla no escrita. No reescribas la historia de Egipto sin una montaña de evidencia irrefutable. Y ahí radica el problema. La llamada esfinge submarina nunca ha recibido una excavación oficial patrocinada por el Estado. Investigadores independientes, académicos extranjeros y teóricos marginales han estudiado la zona, pero sin respaldo formal. Sus hallazgos siguen siendo anecdóticos, sugerentes, pero no concluyentes. También está el problema del propio Nilo. El río no es un elemento estático. Inunda, retrocede y cambia su curso con los años. El sitio donde supuestamente descansa el monumento es propenso a inundaciones, a menudo sumergido durante gran parte del año. Una excavación requeriría drenar el área, desviar agua, proteger los ecosistemas cercanos y gestionar los daños estructurales causados por siglos de presión sedimentaria. Solo eso tomaría años, si no décadas. Luego están los factores políticos. Un descubrimiento de esta magnitud, si se validara, perturbaría más que solo las cronologías académicas. Podría desafiar narrativas establecidas, afectar el orgullo nacional y atraer un frenesí mediático que Egipto tal vez no esté dispuesto a recibir. El Ministerio de Antigüedades prefiere promover hallazgos que refuercen la grandeza de Egipto, no que cuestionen los fundamentos de su historia. Algunos susurran que ciertas instituciones ya saben más de lo que revelan, que se han realizado estudios preliminares en silencio, a puertas cerradas, pero sin registros públicos, hallazgos revisados por pares o anuncios gubernamentales. Estas afirmaciones se deslizan hacia la conspiración. Y así, el monumento permanece enterrado, ya sea por accidente o por diseño, duerme bajo lodo y escepticismo. Es una ironía extraña que, en una tierra obsesionada con preservar su pasado antiguo, uno de sus mayores misterios pueda estar oculto a simple vista, no reclamado, no estudiado, y sin tocar por el registro oficial del tiempo. Pero nada permanece enterrado para siempre. Para los antiguos egipcios, la esfinge era más que una escultura. Era un símbolo, parte guardián, parte dios, parte enigma. Con cuerpo de león y cabeza humana, la esfinge representaba fuerza fusionada con sabiduría, poder físico domado por la mente real. Era un centinela cósmico colocado en umbrales donde lo divino se encuentra con lo mortal. La más famosa, por supuesto, es la gran esfinge de Giza. Con 20 metros de altura, ha vigilado la meseta durante más de 4,000 años, mirando hacia el sol naciente, custodiando las tumbas de los faraones. Su origen exacto aún se debate. Algunos dicen que fue construida por Kefren. Otros argumentan que podría ser mucho más antigua, con el rostro recarvado a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué significaría si una segunda esfinge, oculta, desgastada por el agua y posiblemente más antigua, existiera a solo unos kilómetros de distancia? Cambiaría todo. No existen registros conocidos que hablen de esfinges gemelas en Giza. Los textos antiguos guardan silencio. Pero en la tradición grecorromana posterior hay menciones de guardianes colocados en equilibrio, flanqueando espacios sagrados. En la arquitectura egipcia, la simetría es sagrada. Los templos a menudo tienen estatuas gemelas, obeliscos gemelos, avenidas gemelas de leones. ¿Por qué no esfinges gemelas? Algunos investigadores sostienen que la supuesta esfinge submarina podría no ser una copia, sino la original, un prototipo, una versión predinástica que luego fue replicada a una escala mayor. Si esto es cierto,
sugiere que la idea de la esfinge no provino de los constructores dinásticos, sino de una cultura olvidada cuyos mitos fueron transmitidos, adoptados y perfeccionados. Y si el monumento es anterior a la escritura, puede que no esté atado a la ideología de los faraones en absoluto. Su propósito podría haber sido astronómico, ritual o incluso conmemorativo, marcando un evento, una inundación o a un dios olvidado. La forma de león no es una coincidencia. En el antiguo Egipto, los leones representaban el horizonte, la puerta del amanecer y el ocaso. Una esfinge mirando al este observa eternamente el renacimiento del sol. Tallarla era congelar ese acto sagrado en piedra. Ahora imagina una tallada antes de las pirámides, alineada, vigilante, esperando. No solo reescribiría la historia, redefiniría el mito mismo de Egipto, no como el inicio de la civilización, sino como el último eco de algo aún más antiguo. Y el hecho de que este símbolo pueda estar durmiendo bajo el agua, es aún más apropiado para un guardián de mundos perdidos. A medida que los susurros de la esfinge submarina se extienden por el mundo, se ha abierto una división silenciosa, una que corre más profundo que el sedimento o la piedra. De un lado está la egiptología tradicional, cautelosa, estructurada y arraigada en el consenso académico. Del otro, una creciente comunidad de investigadores independientes, historiadores alternativos y mentes curiosas que creen que se está pasando por alto algo extraordinario. Los académicos tradicionales insisten en pruebas. Estudios revisados por pares, estratigrafía, inscripciones y dataciones por radiocarbono. Su preocupación no es injustificada. Egipto está lleno de formaciones rocosas naturales que parecen formas humanas o animales, y malinterpretarlas puede generar desinformación. La arqueología, después de todo, debe ser cuidadosa. El pasado es frágil. No puede reconstruirse una vez roto por manos descuidadas o por el sensacionalismo. Pero para otros, la cautela se ha vuelto complacencia. Investigadores independientes, muchos de ellos científicos o ingenieros formados fuera del ámbito académico, argumentan que la esfinge submarina y otras anomalías similares merecen un estudio más profundo. Señalan imágenes satelitales de alta resolución que muestran simetría no natural, escaneos LIDAR que detectan cimientos rectangulares bajo capas de lodo, y patrones de erosión que parecen moldeados no por el caos, sino por diseño. También cuestionan las motivaciones políticas detrás del silencio. El turismo deja dinero en los monumentos conocidos. Una nueva esfinge, especialmente una que amenace la línea temporal aceptada, podría alterar la narrativa y la autoridad de Egipto. El miedo, sugieren, no es al fraude, sino a tener que reescribirlo todo. Libros, documentales, podcasts y conferencias presentan con regularidad a la esfinge submarina. Se ha convertido en un símbolo de la historia oculta, usada tanto como grito de lucha como advertencia. Sus defensores exigen excavación abierta. Los detractores advierten sobre la pseudociencia. La verdad, como siempre, se pierde en el medio, enterrada bajo voces tan densas como el lodo del Nilo. La división no es solo académica, es emocional. Habla de cómo nos relacionamos con el pasado. ¿Confiamos solo en lo que ha sido confirmado? ¿O seguimos las pistas que se esconden apenas fuera de nuestro alcance? La esfinge submarina obliga a plantear esa pregunta abiertamente. No es solo una roca o un vestigio. Es una prueba de cuánto se nos permite ser curiosos. Y mientras permanezca sin desenterrar, ambos bandos seguirán discutiendo sobre un monumento que no dice nada, pero que podría cambiarlo todo. Hay algo inquietante en un misterio enterrado a plena vista, especialmente cuando lleva el rostro de un león y observa desde el lodo con un silencio antiguo. La supuesta esfinge submarina cerca de Giza puede que no sea real, pero su atracción es innegable. Despierta algo en nosotros. Un anhelo no solo por descubrir, sino por recordar. Porque, en el fondo, la historia de un monumento olvidado toca algo más antiguo que la arqueología, el sentido humano de pérdida. Siempre hemos vivido junto a ruinas. Las ciudades caen, los idiomas mueren, las civilizaciones desaparecen bajo olas, arena y ceniza. Miramos al pasado no solo en busca de respuestas, sino de identidad. ¿Quiénes fuimos? ¿Hasta dónde se extienden nuestras historias? ¿Y qué hemos olvidado en nuestra prisa por avanzar? Si la esfinge submarina es real, si fue tallada por manos antes de la historia escrita, se convierte en algo más que un vestigio.
Se vuelve una voz desde un capítulo que no sabíamos que existía. Un marcador de una época en la que las personas quizás entendían las estrellas de otra manera, honraban la tierra con más intimidad, o portaban una mitología que hoy solo podemos imaginar. Algunos creen que pertenece a una cultura prehistórica avanzada perdida por una catástrofe global, una teoría frecuentemente rechazada como marginal. Pero sea cierto o no, su fuerza emocional persiste. Imaginar un monumento esculpido mucho antes de las pirámides, sumergido por aguas crecientes y luego borrado, es enfrentar cuán frágil es verdaderamente la civilización. Y quizá por eso la historia persiste. Nos recuerda que el tiempo no es lineal, que los imperios son temporales, que incluso la piedra puede desaparecer si el río fluye lo suficiente. Pero, más importante aún, nos recuerda que el descubrimiento no ha terminado. Que la Tierra aún guarda secretos que no están escritos en los libros de texto. En una era definida por respuestas instantáneas y datos globales, la esfinge submarina es algo raro. Una pregunta sin respuesta. Una posibilidad. Un misterio aún no resuelto por drones o algoritmos. Y ya sea que resulte ser una formación natural o un monumento olvidado, ya posee valor porque nos hace preguntarnos. Preguntarnos si el pasado es más profundo de lo que creíamos. Si el mito guarda memoria. Si lo que yace bajo la superficie solo espera que alguien escuche. La esfinge submarina de Giza, ya sea tallada o accidental, confirmada o descartada, permanece donde siempre ha estado, bajo la superficie, bajo el lodo, el agua y el peso del tiempo. No tiene placa, ni nombre, ni reflector. Y aún así, habla suavemente en la ausencia de respuestas. Por cada monumento que hemos desenterrado en Egipto, hay otros aún sepultados, aún esperando. Algunos son demasiado frágiles para descubrirlos. Otros se han perdido en los vaivenes del Nilo, ahogados bajo capas de sedimento y secreto. Y unos pocos, como este, se sientan a plena vista, ignorados no porque carezcan de importancia, sino porque plantean preguntas para las que todavía no estamos preparados. Quizás eso es lo que hace tan poderosa a la esfinge submarina. No su tamaño, no su antigüedad, sino su silencio. Nos obliga a confrontar los límites de lo que sabemos y la incomodidad de lo que quizás hemos pasado por alto. En verdad, puede que nunca sea excavada. La política, la financiación y la tradición forman muros más altos que cualquier tumba. Pero eso no la hace irrelevante. Todo lo contrario. Su misma oscuridad la ha convertido en un espejo, que refleja no solo lo que yace enterrado, sino lo que elegimos recordar y lo que decidimos olvidar. También nos recuerda que la historia no es un libro cerrado. Es un rompecabezas vivo, esparcido por paisajes y costas, esperando un cambio de marea, un giro en el pensamiento, o una pregunta valiente que levante el polvo. Quizás algún día, el agua retroceda y su forma completa emerja, garras, rostro y todo. Quizás el radar confirme lo que el mito siempre ha sospechado. O quizás el misterio permanezca, pasando de generación en generación como un susurro entre piedras. Pero ya sea monumento o espejismo, la esfinge submarina ya cumple su mayor propósito. Despierta la imaginación. Y en un mundo que se ahoga en certezas, ese puede ser su regalo más grande. Porque tal vez lo más antiguo no está enterrado solo en arena o en el tiempo. Tal vez está enterrado en nosotros, en nuestra necesidad de explorar, de recordar y de creer que, en algún lugar allá afuera, bajo las olas o el desierto, el pasado aún respira y aún espera ser encontrado.